Uno cree que sabe. ¿Cómo es el título de la enseñanza esta mañana? Uno cree que sabe. ¿Y qué tal si les digo que no hicieron lo que yo les pedí? Porque resulta y pasa que el ojo nunca se cierra. Lo que se cierra es el párpado. ¿Es o no es? El ojo siempre está abierto, pero uno cree que sabe. Yo les pedí que levantaran la mano, no el brazo. ¿Y ustedes que levantaron? El brazo. Porque uno cree que sabe. Entonces es importante esta mañana que lo primero que aceptemos es que no sabemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta mañana? No sabemos. Aquí tenemos una invitación del Señor a un cambio. En el versículo 14, el que está revelándole esto a Juan le dice: escribe a la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. El Señor se identifica como el amén. ¿Y por qué se identifica con el amén? Porque resulta y pasa que el Dios que tiene esta iglesia, en Él son cumplidas todas las cosas. Y sus promesas son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Entonces por eso Él se nos identifica como el amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y resulta y pasa que hay una razón por la cual se hace esta alegoría. En la ciudad de la Odisea había unos canales que transportaban aguas termales. Las aguas termales son calientes. Y esas aguas termales chocaban con el agua potable. Y entonces esa agua quedaba, en otras palabras, que no servía para nada. Era muy fría para bañarse y muy sucia para tomarla. Entonces, como diríamos aquí coloquialmente, ni lava. Entonces así se encontraba la iglesia en la Odisea. Y no está haciendo referencia como tal al pecado. Está haciendo referencia a un orgullo por la religiosidad. Está haciendo referencia al materialismo. La iglesia en la Odisea era una iglesia materialista. La iglesia en la Odisea era una iglesia indiferente, indolente, que no le importaba lo que sintiera el otro. La iglesia en la Odisea se creía autosuficiente. Y es posible que nosotros también nos sintamos así en algún momento. La iglesia en la Odisea tenía una jactancia espiritual, porque es que ellos habían alcanzado tantas cosas y ellos se sentían ricos y que se habían enriquecido. Y eso es lo que hacía que ellos fueran tibios. Y entonces el Señor le dice: porque como no eres ni frío ni caliente, sino tibio. En nuestra traducción tenemos: te vomitaré de mi boca. Pero resulta y pasa que eso no quería decir el texto original. El texto original de ese pasaje dice: estoy a punto de escupirte. Y en la traducción Nueva Versión Internacional dice: estoy por vomitarte de mi boca. Eso quiere decir que aún la condena no había sido puesta, porque todavía hay oportunidad. Quiere decir que aún estemos como estemos esta mañana, no ha llegado el momento de tirar la toalla. Aún tenemos oportunidad. Si estamos siendo tibios, aún tenemos oportunidad, porque aún el Señor no nos escupe de su boca. Aún tenemos oportunidad, porque el Señor aún no nos vomita. Y es que por su misericordia es que hemos sido consumidos. Porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y si algo estoy convencido esta mañana, que por las obras que hemos cometido ninguno es digno de estar aquí en esta mañana sentado. Pero si algo debemos tener presente nosotros, es que la misericordia de Él es tan grande y su ira a Él es lento para ir en pos de ella. Y qué bueno entender esta mañana que hay oportunidad aún de redireccionar nuestro camino y poder entrar en la sintonía en la que Dios quiere que estemos. Pero para eso primero debo reconocer que no sé nada. Porque uno cree que sabe. Entonces esta jactancia espiritual los llevaron a ellos a pensar que ellos eran ricos y que se habían enriquecido y que ellos no tenían necesidad de nada.
Hay personas que creen que la vida cristiana es una vida de meritocracia. Y por eso se alaban a sí mismos y deshonran a los demás. Si yo cada vez que hay construcción y estoy aquí, yo siempre barro la iglesia. Yo aquí no me pierdo ni un culto. En cambio, mira al otro, ¿ve? Eso no es nada. ¿Usted cree que una persona por la que Dios murió, por la que Jesús murió, merece que le digan eso no es nada? Eso no es cristiano nada. Eso hay que corregirlo. Porque ese por el que tú dices así, hubo uno que fue clavado en un madero. ¿Qué pasa? Que la iglesia es un gimnasio. Y en el gimnasio no todo el mundo está fitness. En el gimnasio está el gordo, el que paga la mensualidad y no va. En el gimnasio hay de todo, pero se están ejercitando. Y qué bendición que tú estés aquí esta mañana, porque no es un mensaje de condenación, es un mensaje que nos debe traer ánimos para reconocer nuestra incapacidad y reconocer que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso esta mañana debemos gloriarnos en nuestras debilidades, para que el poder de Dios repose sobre nosotros, para que la autoridad que Dios tiene se haga manifiesta en nuestra vida y podamos obtener la victoria. Porque si nos vamos a poner aquí a sacar errores, que este peca, que este hace, que este otro, aquí no podemos sacar la cuenta y salimos todos descalabrados. Pero esta mañana hay que reconocer que no sabemos. Y el Dios que nosotros tenemos, ese sí sabe. Él nos va a aconsejar a nuestro espíritu lo que necesitamos. Porque a diferencia de nosotros, tenemos en Cristo un ser que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Y qué bueno que tú entiendas que si tú has recibido el Espíritu Santo, si has sido bautizado en el nombre de Jesús, tienes la mente de ese Cristo aquí instalada, insertada. Pero yo necesito abrir esos archivos para ver qué es lo que tiene la mente de Cristo y entender que yo no tengo necesidad de nada, que yo soy rico, yo me he enriquecido. Yo soy autosuficiente. Yo para que voy a culto. Yo para que voy a estar orando y para que voy a estar levantando los brazos. Si hay un poco de años aquí, yo necesito de eso. Eso es lo que mucha gente piensa. Ajá, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Si ya yo me sé un poco de versículo. Y es posible que creamos que somos ricos y nos hemos enriquecido, porque uno cree que sabe. Pero podemos estar caminando en un sendero que no es. Pero esta mañana aquí está el Espíritu Santo, que no viene a acusar, sino que viene a justificar, a enseñarnos esta mañana bajo la unción que hemos recibido, que permanezcamos en Él, que sigamos en Él, que aunque estemos fatigados y cansados, hay una oportunidad de perseverar y dar el fruto que Él quiere que demos. Amén. Pero primero debo reconocer que no sé nada. Entonces puede que en nuestra vida esté esa jactancia espiritual. ¿Qué es jactancia? Jactancia es el asir, esa vanagloria. Es una gloria, pero es vana. Se esfuma rapidito. Pero hay un Dios que a mí la Biblia me enseña que nos ha dado gloria. Y esa gloria de Él, esa sí permanece. Esa sí mora en nosotros. Entonces tú crees que eres rico y te has enriquecido. Y aquí viene el centro de este sermón en esta mañana. Estoy en Apocalipsis 3:17. Y no sabes. Este es el problema, que ignoramos que somos ignorantes. Y no sabes. Y yo llevo 10 años aquí. Ya yo me sé esta vida cristiana de atrás para adelante, de adelante para atrás. Pero hermano mío, no sabes. Es importante que reflexionemos en esta mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida cristiana? Si es que realmente nosotros nos estamos dejando llevar por el Espíritu de gracia, o es otra cosa la que nos está dominando. Y no sabes que tú eres un desventurado. La iglesia en la Odisea se creía bienaventurada por tener cosas materiales, pero aquí lo material se acaba. Tú no sabes que eres un miserable,
Ellos se creían autosuficientes, pero eran unos menesterosos. No tenían nada. Tú crees que eres rico, pero eso te pasa que eres un pobre. Tú sientes que estás enriquecido y crees que lo que está en la ciudad de la Odisea, como les pasaba en ese momento, la ciudad de la Odisea tenía muchos paisajes hermosos que ver. Ellos creían que ese era el mayor deleite, pero eso te pasa que ellos eran ciegos porque no estaban viendo su verdadero estado espiritual. Tú crees que estás bien vestido. Y ellos creían que estaban bien vestidos porque en la iglesia de la Odisea o en la zona de la Odisea habían las mejores lanas del momento. Y ellos creían que se vestían con lo mejor, pero tenían desnudez espiritual. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno cree que sabe. ¿Sí estamos recibiendo la palabra esta mañana? Estamos aquí, hoy sí estamos aquí. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros miremos si creemos que nos las sabemos todas. Porque esto no nos va a llevar a nada, sino a reconocer al fin y al cabo nuestra incapacidad. El pueblo de Israel tenía una semana de camino nada más que transitar para llegar a la tierra prometida. ¿Y cuántos años se tardaron en llegar? 40 años. Uy, una semana. Apenas se tardaron 40 años. ¿Por qué se tardaron 40 años? Porque a Dios no le interesa el tiempo. A Él le interesa el crecimiento que tú tengas. Voy a volver a repetir. A Dios le interesa el crecimiento que tú tengas. Y por eso es que a veces nos vemos estancados en muchas situaciones. Porque uno cree que sabe, que yo sé. Pero ese no es el camino. Esa no es la ruta que hay que transitar, pero uno cree que sabe. Y entonces es posible que nos estemos tardando más del tiempo para recibir algunas cosas. Porque no estamos alineados con el pensamiento de Dios. No, es que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ay, entonces, ¿qué haces tú con la mente de Cristo? ¿Cómo es posible que yo voy a tener la mente de Asael y no voy a tener los pensamientos de Asael? ¿Qué tengo yo que pedir al Señor? Señor, ponme en armonía con tu voluntad. Porque ya la voluntad de Él es una sola y es nuestra santificación. Entonces yo lo que tengo que pedirle al Señor, Señor, ponme en armonía con esa voluntad. Porque entonces vamos a estar como el pueblo de Israel, dando vuelta en el mismo círculo y no viendo los resultados. Y entonces ahí viene la frustración y no vemos los resultados. Lo que pasa es que Dios quiere que crezcas, que entiendas, que reconozcas que tú no sabes nada. Que aquel que tiene todo el conocimiento, todo el poder, que aquel que da todas las cosas que necesitamos es Él. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que uno cree que sabe. Uno cree que sabe. Entonces hay un llamado a la reflexión esta mañana. ¿Cuáles son mis riquezas? ¿En qué es lo que yo me glorío? Porque la Biblia me enseña que yo tengo que gloriarme en el Señor. ¿Cuáles son mis tesoros? Porque donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. ¿Será que yo me creo autosuficiente? ¿Yo hago lo que hago porque me enseñaron o porque estoy convencido? Y otra pregunta importante que debemos hacernos en esta mañana. Si estoy viviendo el verdadero evangelio de Cristo. ¿Usted le ha preguntado eso alguna vez al Señor? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Sí se ha hecho esa pregunta? Porque si no la has hecho, hoy es el día para hacerlo. Porque el evangelio de Cristo produce un fruto. Y si yo analizo la Biblia, me habla de un Dios de paz. Y me habla del evangelio de la paz. Y entonces, si yo no tengo paz, quiere decir que no estoy viendo el evangelio de Cristo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque resulta y pasa que este Dios que yo tengo no es estéril. Lo que Dios hace produce frutos. Lo que Dios hace da resultados.
Entonces yo miro según lo que yo estoy viendo en mi vida, si estoy viviendo el verdadero evangelio de Cristo o si estoy viviendo otro evangelio diferente. La Biblia a mí me habla, ojalá algún día el Señor me regale la oportunidad de compartir ese pensamiento, acerca del orden de Melquisedec, rey de Salem. El orden de Melquisedec es primero justicia y luego paz. En Isaías 17, versículo 32 dice que el efecto de la justicia será la paz. Entonces, si yo estoy viviendo el evangelio de Cristo, yo debo reflejar un fruto apacible. Yo debo saber pedir perdón. Yo debo saber vivir en armonía. Yo debo saber entender que el otro es débil y tiene dificultades y tiene debilidades. Si estoy viviendo el verdadero evangelio de Cristo. Si yo no estoy viviendo el verdadero evangelio de Cristo, vivo en problemas con todo el mundo. Vivo peleado y discutiendo todo el tiempo con la esposa. Si yo no estoy viviendo el verdadero evangelio que Cristo ha traído a este lugar, yo tengo confusiones doctrinales. Si yo no estoy viviendo el verdadero evangelio de Cristo, yo creo que el servicio a Dios es lo que yo puedo hacer. Y es que yo trabajo, y es que yo me sudo, y es que yo me canso. Si yo no estoy viviendo el verdadero evangelio de Cristo, yo creo que los demás me tienen que servir a mí. Que me laven los pies yo a mí. ¿Por qué lo tengo que lavar yo? Si yo no estoy viviendo el verdadero evangelio de Cristo, yo voy a pretender que la honra siempre sea para mí y nunca sea para Dios. Pero hay una recomendación en esta mañana, y es que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, siendo Cristo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Él se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en las tres esferas del universo, toda rodilla se tiene que doblar y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la manifestación del verdadero evangelio de Cristo. Es que nosotros no somos evangélicos porque tenemos una membresía aquí en la IPUC, y gracias a Dios por nuestra organización, y tenemos muchos orgullos corporativos, como que somos la iglesia más grande del país, y de una u otra manera eso me alegra a mí. A los hinchas del Real Madrid les alegra que es el equipo que más tiene Champions. Y a nosotros nos puede alegrarnos que nosotros somos la iglesia más grande del país. Pero por encima de un ente corporativo registrado ante el Estado, es una vida en la cual yo tengo una relación personal con Dios. Por encima de algo corporativo, de las administraciones que hay, de los supervisores, de los presbíteros, está mi relación personal con Dios. Está mi vida íntima con Dios, por encima de cargo, por encima de la iglesia, por encima de la construcción de este templo. Está mi relación que yo llevo con mi Señor todos los días. Y ese Señor sí conoce mi necesidad. Y es que a nosotros le ponemos metemono. Por eso es importante que ante Él, nosotros reconozcamos nuestra condición. Porque puede que nos sintamos bien, pero podemos estar siendo ciegos y no ver nuestro estado espiritual. Porque uno cree que sabe. Y uno cree que está viviendo el verdadero evangelio de Cristo. Pero el fruto del evangelio de Cristo no se está manifestando. Pero hay una invitación. Y es que estemos preparados. El Señor quiere limpiarte esta mañana y quiere limpiarme a mí para que llevemos más fruto del que hemos dado. Si tú crees que estás viviendo algo positivo en Dios, hoy te digo que hay mucho más por alcanzar y hay mucho más fruto por dar, porque este Dios no es escaso. La Biblia a mí me enseña que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces yo analizo si estoy viviendo el verdadero evangelio de Cristo a través del fruto que se me está dando. Y yo miro si mi vida está llena de paz o mi vida es una agonía de la que quiero salir corriendo. Si mi vida es una agonía de la cual yo quisiera dejar mi hogar tirado e irme.
Yo he escuchado a muchos papás decir eso, yo quise dejar todo tirado, y a muchas mamás decir, ya yo me quiero ir de aquí, que pase lo que sea. Si eso está pasando a ti, con todo respeto, mi hermano y mi hermana, entonces no estamos en el Evangelio de Cristo. Pero aquí está el que fundó el Evangelio. Aquí está el dueño de esta iglesia esta mañana, para mostrarnos que no sabemos, porque uno cree que sabe. Y entonces, cuando yo me hago ese tipo de preguntas, inquietudes, cuando uno empieza a crecer en Dios, usted no se da cuenta que el niño cuando tiene 5 años todo lo pregunta. Veas, uno se sienta a ver televisión con ellos y se pone a ver una película. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué mataron a no sé quécito? ¿Y por qué hicieron esto y por qué hicieron lo otro? Uno tiene que preguntar. Porque cuando uno le pregunta al Señor, el Señor le responde a uno. Cuando uno habla con Dios, Dios le responde a uno, clama a mí. ¿Usted no sabe ese versículo? Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no preguntamos. ¿Sabes por qué no preguntamos? Porque uno cree que sabe. Cuando uno cree que sabe, ¿para qué voy a preguntar si yo sé? Pero es importante esta mañana que reconozcamos que no sabemos. Y entonces tenemos una meta que yo le invito a que la miremos. Efesios capítulo 3, versículo número 13. Vamos a abrir la palabra del Señor. Estamos en una escuela dominical. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos en una escuela dominical. Efesios 4, 13. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere dar esta mañana? Gloria a Dios. Bien. Efesios 4, versículo número 13. ¿Ya lo tenemos? Hay una meta. Y la meta es, ¿hasta que todo qué? ¿A qué? Ajá. No me cierre la Biblia, déjemela ahí. Entonces la meta es la siguiente: llegar a ser uno en la fe. Llegar a un varón perfecto. Perfecto en esta traducción, Reina Valera, si lo miramos en otras Biblias, nos habla de llegar a ser un varón maduro. La perfección aquí en este contexto significa madurez. Y llegar a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Pero quiero que miremos más abajito el versículo 14, porque hay unas obstrucciones que no nos dejan llegar a ese estado. Hay cosas que nos privan de llegar a ese lugar. Dice, para que ya no ¿qué? Seamos. Un momentico ahí. Quiere decir que para que ya no seamos, quiere decir que somos. ¿Cierto? Para que ya no seamos, o sea que estamos siéndolo. ¿Y qué es lo que estamos siendo? Dígalo duro, ¿qué es lo que estamos siendo? Niños fluctuantes. Esos niños fluctuantes son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Se dejan engañar por los juegos de hombres que utilizan con astucia las artimañas del error. Y es posible que nosotros esta mañana estemos en esa condición de ser niños fluctuantes, pero uno cree que sabe. Uno cree que sabe. Entonces esa niñez espiritual se refleja en muchos comportamientos de nuestra vida. Y esa niñez espiritual no nos permite manifestar el evangelio que Cristo vino a traer a esta tierra. Y nos hace entender que no es que yo estoy adentro del reino. Y aquí no es tanto que tú estés adentro del reino, sino que el reino esté dentro de ti. Que el reino se haga morada en tu cuerpo. Porque este Dios que yo tengo es un Dios que limpia, que santifica, que purifica, para que seamos morada de Él en el Espíritu. Pero para que yo pueda ver eso en mi vida, debo reconocer que no sé nada. Porque uno cree que sabe. Entonces tenemos esta obstrucción de que somos niños fluctuantes. Usted le compra un juguete al muchacho y a la semana no está por allá tirado en el patio. El niño fluctuante es así. Le entró un capricho por tener una cosa y ya se la dieron, entonces ahora ya no quiere, sino que quiere otra cosa. Y yo tengo que mirar si en mi vida espiritual yo soy así. Y quiero que miremos 1 Corintios 13:11. Vamos a mirar la palabra del Señor.
Porque es necesario esta mañana que si usted reconoce y yo reconozco que no sabemos nada, despidamos al niño, le digamos adiós al niño espiritual. Porque en la vida cristiana hay niñez espiritual. Primera de Corintios 13:11 dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño y yo juzgaba como niño. Mas cuando ya maduré, cuando ya fui hombre, ¿qué hice? Dejé lo que era de niño. Pablo funda la iglesia en Corinto y a los 5 años le escribe esta carta. Eso me debe llevar a una reflexión, no está en la Biblia, pero uno saca una conjetura. Y es que a los 5 años ya debe haber madurez espiritual. Porque Dios no te va a pedir lo que Él sabe que tú no puedes dar. Entonces este hombre, Pablo, un hombre de Dios, funda esa congregación. Y a los 5 años ya los está invitando a un crecimiento espiritual. Entonces debe llevarme una reflexión a mí a entender. Hey, ¿será que yo soy niño? ¿Será que yo me estoy comportando como un niño fluctuante en mi vida espiritual? Porque eso te va a ayudar a ti a crecer. Y podemos hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué es la inmadurez espiritual? Vamos a escuchar concepto, hermano. ¿Qué es la inmadurez espiritual para usted? La inmadurez espiritual es cuando a mí me miran maluco y no es loco. Me miraron maluco. Maluco tú, feo. A ver, escuchen otro concepto por ahí, alguien que quiera aportar para que pase la vida. ¿Alguien quiere aportar algún otro concepto, alguna otra idea de qué es inmadurez espiritual? Estamos en una escuela, vamos a participar. Vengo con un cierto hermano no me saludó, yo tampoco lo voy a saludar. Eso hace parte de mi madurez espiritual. Amén. Porque si yo soy madura en el ámbito de Cristo, en mi vida espiritual, yo tengo que dar el sentido de que ya soy una nueva criatura. Si el hermano no me saluda, yo tengo que saludarlo bajo el temor del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Algún otro concepto? ¿Algún otro idea, hermano David de Luque? Inmadurez espiritual sería desconocer que soy responsable por el bienestar del otro. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Algún otro concepto, otra idea? A ver, la hermana Joana, que está que se habla ya. Apórtenos una idea, hermana Joana, para usted que es inmadurez espiritual. Amén. Amén, que crezca. Bien, yo me puse a mirar el concepto. Muchas gracias a todos por su participación. El concepto de inmadurez, primeramente. Porque uno tiene primero que identificar la enfermedad para diagnosticar la cura. Porque no podemos darle a alguien que tiene fiebre medicamentos para curarle la gripa. Primero tenemos que identificar la enfermedad. ¿Qué es la inmadurez? Las personas inmaduras son aquellas que no han renunciado a los deseos de la infancia. ¿Qué opinan de eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Las personas inmaduras son aquellas que no han renunciado a los deseos de la infancia. ¿Y cómo se porta un niño? Lo que se llama ahorita, no me vas a saludar, feo tú, maluco. ¿Cómo se porta el niño? No, si me hablas a mí, no le tienes que hablar a ese porque yo no le hablo a ese. Mami, yo quiero un helado, mami. Entonces tenemos hermanos que en las oraciones viven haciendo pataletas y berrinches. Porque no hemos aprendido a orar, pero como uno cree que sabe. Y entonces yo tengo que identificar si yo estoy haciendo en mi vida cristiana cosas de niño.
yo no lo voy a mirar. Me cae gordo, cae gorda. Me lo mastico, pero no me lo trago. Y lo que comentaba ahorita el hermano David, uno cuando es hermano mayor, yo que tuve esa bendición de ser hermano mayor, y uno es inmaduro, ay, a mí me da igual si ellos van a comer o no van a comer, que hagan lo que les dé la gana. Y eso no me importa, al fin y al cabo ya yo comí. Y no nos interesa lo que le esté pasando al otro. La madurez es un estado de conciencia. La madurez es un estado de estabilidad emocional en el cual nosotros somos conscientes de lo que está a nuestro alrededor. Entonces yo tengo que mirar si en mi vida cristiana yo aún no he renunciado a los deseos de la infancia. El peladito, yo cuando tenía como 5 años, yo aprendí a contar del 1 al 100. Y yo llegué a la iglesia un sábado de la mañana y a todo el mundo le dije que yo sabía contar del 1 al 100. Yo sé contar del 1 al 100, yo tengo que contar del 1 al 100, yo sé contar del 1 al 100. Una tía mía que vive en Estados Unidos me iba a llevar para Estados Unidos. Bestia, como 2 meses diciéndole a todo el mundo americano, yo voy para Estados Unidos. Yo voy para Estados Unidos, ya vamos a sacar esa porque yo me voy. Un invento, no voy para ningún lado. Y así es que nos comportamos nosotros a veces. No, voy a predicar yo, venga para el culto, ¿qué voy a predicar yo? Yo quiero que me vean, yo quiero que me miren. Mami, mira el dibujo que hice. Mami, mira lo que hice. Y así nos queremos comportar a veces, pero no a nosotros, sino al nombre del Señor, la gloria. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Aleluya. Entonces yo miro, si tengo en mi vida niñez espiritual y todavía estoy haciendo pataleta a los hermanos, lero, soy de palo y tengo orejas de pescado. Maduremos. Hay una invitación, no es un regaño, porque esto no funciona aquí regañando. Dios no es un pavapegón como la gente lo tiene pintado, que Él se saca la correa y va a darle correazo a todo el mundo. No, Él es un Padre lleno de misericordia, que aunque un día pediste la herencia y te fuiste y te la malgastaste, Él está dispuesto a recibirte mañana, está dispuesto a recibirte hoy, está dispuesto a recibirte pasado mañana. Solo quiere que reconozcas tu condición y digas: Señor, no sé, me he equivocado, pero aquí vengo pidiendo el oportuno socorro. Señor, me he equivocado en mi vida cristiana durante tantos años, pero aquí vengo para que se ministre el verdadero evangelio que tú viniste a traer a esta tierra. Debemos desear dar fruto. Pero para eso debemos reconocer que no sabemos nada. Porque uno, hermano Sael, ¿uno qué? Uno cree que sabe, pero no sabes. No sabes. Entonces, mis hermanos, qué bueno que renunciemos a esos deseos de la infancia. De que me vean, que me mimen, que me den la tetica, que me estén apechichando todo el tiempo. Que más bien entendamos que si han pasado ya tantos años, es hora de empezar a manifestar el verdadero evangelio de Cristo, lleno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, si estamos de acuerdo con ello. Y vamos a mirar, me estoy demorando mucho, seguimos todavía. ¿Puedo parar aquí o seguimos? Seguimos, bueno, así entonces pues. Vamos a mirar Hebreos 5. Porque aquí hay un caso muy particular. Hebreos 5, versículo 11 hasta el 14 vamos a mirar. Aquí hay un caso que quiero que nos detengamos a mirar esta mañana. Porque es necesario que si queremos renunciar a esos deseos de la infancia espiritual, primero empecemos a pedir al Señor que nos mande el alimento indicado. El bebé, bueno, a mí personalmente hasta los 6 meses me dieron seno. Pero ya cuando empecé a crecer me cambiaron el alimento, ¿cierto? La mamá que tan quiero le cambia el alimento a sus hijos cuando ya va creciendo. Bueno, entonces nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos también ir cambiando de alimento. No cambiando la palabra de Dios, no ir cambiando de alimento. Es que uno cree que sabe. Y uno cree que la palabra de Dios llegó hasta ahí. No, esta Biblia esto es insondable. La Biblia me enseña que los juicios de Él, los conocimientos de Él son insondables. Y hay mucho por estudiar, mucho por analizar, mucho por preguntarle al Señor. Pero como uno cree que sabe. Listo, Hebreos 5, versículo 11.
Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para... Oiga, ¿cuántas veces nos hemos hecho tardos para oír? No le damos la debida atención a lo que realmente es importante. Entonces, una persona que es tarda para oír es una persona que tiene el corazón endurecido. Pero yo tengo el corazón endurecido si yo no soy altivo. Pues fíjate que la persona que no entiende las verdades que Dios trae tiene el corazón endurecido. Si usted revisa los primeros capítulos de Marcos, se va a encontrar que en varias ocasiones los discípulos no entendían lo que el Señor les enseñaba, porque tenían el corazón endurecido. Pero esta mañana, hermanos, sabemos una cosa, que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento y conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese versículo no es solo para la unicidad. Ese versículo también es al momento de yo entender, oye, este Cristo vino también a darme entendimiento a mí. Seguimos. Porque debiendo ser ya maestros, con tantos años que tenemos aquí, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces hay que enseñarles otra vez que tienen que orar, que tienen que leer la Biblia, que tienen que venir al culto. Eso es leche. Oye, si yo llevo tantos años aquí, no me tienen por qué enseñar eso. Me es impuesta necesidad buscar de Dios. Me es impuesta necesidad leer la palabra de Dios, porque todo lo que yo mire en la palabra de Dios va a hacer prosperar mi camino. Pero tenemos necesidad que nos vuelvan y nos enseñen esas cosas. Seguimos leyendo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Y ojalá lo que se nos viene aquí más adelante. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? ¿Cómo? Dígalo duro, ¿es qué? Inexperto en la palabra de justicia. ¿Y por qué es inexperto? Porque es niño. Y yo puedo creerme adulto, pero resulta y pasa que yo soy un niño espiritual. Pero como uno cree que sabe. Entonces yo tengo que avanzar al siguiente paso. Último versículo, el 14. Pero el alimento sólido, o sea, ya me cambiaron la dieta. El alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso del tiempo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo puedo participar de la leche y creer que ya estoy participando, ya no estoy comiendo yuca con queso, yuca con suero. Oye, estoy comiendo la comida que Dios me trae y que va. Es que uno cree que sabe y uno puede estar tomando leche. Y si nosotros miramos, los fariseos se aprendieron el Pentateuco de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y eso no les trajo un cambio a su vida. Aquí no es la cantidad de versículos de la Biblia que tú te sepas. Aquí no es la cantidad de citas bíblicas que tú conozcas y a los talleres que tú hayas ido. Porque el conocimiento por sí solo no cambia. Pero la aplicación del conocimiento sí produce un cambio. Por eso no importa cuánto sepamos, sino cuánto el Señor nos ayuda a aplicar de eso que sabemos. Para que ya no estemos participando de la leche, sino que podamos ascender un peldaño más. Y otro contexto importante de este libro de Hebreos. El libro de Hebreos es escrito por un hebreo, invitando a los hebreos a que ya dejen de vivir como hebreos. Hermanos, estamos en un nuevo reino. Y es el reino de Dios. Y aquí en este reino todo es distinto. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Aquí en este reino todo es distinto. Entonces en este reino no voy a caminar por mis convicciones y por lo que yo crea, sino por lo que enseña la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir una vez más.
no es por lo que yo crea, no es que ahí me enseñaron eso, sino es por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, hay una niñez espiritual que produce guerra. Y nos encontramos en muchas dificultades, porque a veces desconocemos qué es lo que produce esas dificultades. Pero vamos a mirar en esta mañana qué produce las dificultades. Santiago capítulo 4, versículo 1. Porque a veces, es que yo estoy metido en el problema, pero yo tengo que encontrar la solución. Y es que uno cree que sabe, pero no sabe de dónde viene el pleito. Ya lo tenemos. Santiago 4, 1. Dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y de ahí es donde vienen muchos problemas que nosotros tenemos, porque el niño es caprichoso y el niño hace berrinche. Pero esta mañana hay una invitación a renunciar al niño. Hay una invitación a decir: Señor, yo he creído que he sabido lo que hago, pero hoy te paso la carta de renuncia a esa inmadurez. Hasta hoy voy a ser inmaduro. Voy a dejar que el Espíritu Santo se meta en mi corazón y que la unción que Él tiene me enseñe todas las cosas. Si habrá alguien que quiera eso esta mañana en este lugar, si habrá alguien que desee eso esta mañana, entonces hay una ruta por la cual, si la seguimos, salimos de la inmadurez. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a mirar rápidamente, ya estoy a punto de terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, aquí viene la ruta para dejar de ser inmaduro. Añadid a vuestra fe, a lo que tú crees, virtud. A esa virtud le añadimos conocimiento. A ese conocimiento lo sujetamos con el dominio propio. Ese dominio propio le ponemos un aliciente que es la paciencia. A esa paciencia le añadimos piedad. Y a esa piedad le añadimos afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal le añadimos lo más importante y lo que nos tiene aquí esta mañana, que es el amor. ¿Y qué va a pasar si eso está en mi corazón? Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿no os dejará qué? Estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas es ciego y cree que sabe, pero es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué bueno, hermano, que reconozcamos esta mañana nuestra condición ante nuestro Señor. Y luego que el Señor retrata y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo, nos regala no un mandato, ya la ley está abolida. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, donde el amor y la ternura reina, donde la misericordia de Él prima sobre todas las cosas. Estamos en un momento donde la acusación no tiene más poder que la misericordia de Dios. Estamos en un momento en el cual debemos disfrutarlo para entender que si mis pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que si yo esta mañana reconozco mi condición, Él se acuerda de que soy polvo y me levanta del piso donde yo puedo estar. ¿Y por qué? Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. No tenemos un Dios frío, porque Él fue tentado en todo y por eso tiene la capacidad de ser socorridos a los que son tentados en todo. Hay un mensaje de misericordia esta mañana, y es que tú crees que sabes, pero resulta y pasa que no sabemos. Pero el Dios que nos enseña todas las cosas nos quiere volver a traer
soy la vida. Y con todo respeto lo digo, mis hermanos, y espero que me entiendan y no malinterpreten. El camino no es la IPUG. El camino se llama Jesucristo. Y estamos en esta organización y vamos a seguir aquí con el favor de Dios. Pero no es la entidad corporativa, es el Cristo de poder que nos trajo con cuerdas de amor. Eso está por encima de lo que sea. Qué bueno que lo entendamos esta mañana con madurez. Que la vida espiritual es mi relación con Él. Soy yo con Él conmigo. Hay un tierno consejo de parte del Señor, no un regaño, es un consejo. Y el Señor les dice a ellos: oigan, ustedes están en esa condición, pero yo les tengo la solución. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para que se descubra, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ojalá puedas ungir tus ojos con colirio para que veas. Él no está aquí para legislar con vara de hierro, no. La palabra de Dios siempre llega para destruir aquello que no nos sirve. Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. Pero no como nosotros pensamos, que ese fuego es para destruir, que ese fuego es para dañar. No. Lo único que ese fuego destruye es eso malo que está dentro de nuestro corazón. Y por eso nosotros cantamos: y ya se quema todo yugo de maldad, se desatan ligaduras y se rompen cadenas si la presencia de Cristo está. Ese fuego del Espíritu Santo está para destruir lo que no te permite avanzar, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y aquí hay una iglesia que tiene la unción del Santo reposando sobre cada uno de ellos. Y qué bueno que esta mañana tú reconozcas que no sabemos nada, y el Cristo te toma de la mano. Por eso nosotros cantamos: tomando mi mano llevarás mi alma, porque es que no eres tú, es Él el que te toma de la mano y dice: ven. Si Jesús me dice: amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya. ¿Y con quién me voy? Yo solo no, me voy con Él, porque el que se la sabe todas aquí es Él. El que tiene conocimiento de cómo debemos andar la vida cristiana es Él. Pero debemos preguntar: Señor, si estoy viviendo lo que tú quieres que vivamos. Y entender que no somos redimidos sino por su sangre carmesí. Mis hermanos amados, uno cree que sabe, pero para empezar a dar fruto, lo primero que debemos de reconocer es que no sabemos nada. Yo les invito a estar en pie esta mañana. ¿Sí entendimos el pensamiento esta mañana? Pues claro, nos llevamos algo para la casa esta mañana. Gloria a Dios. No sé quién quiere que oremos para él o para ella. Que hoy diga: hoy quiero renunciar a la inmadurez. Hoy voy a reconocer que no sé nada y que me he equivocado. Hoy voy a reconocer que hay muchas cosas que tengo que corregir en mi vida, pero como yo creía que sabía. Pero esta noche le voy a pedir perdón esta mañana le voy a pedir perdón al Señor. Le voy a decir: Señor, hombre, me he equivocado durante tanto tiempo, pero te voy a dar las gracias porque hoy me hiciste entender que no sé nada. Yo nunca me había quebrantado estudiando para predicar, pero esta madrugada mientras estudiaba, yo dije: oye, definitivamente no sabemos nada. Definitivamente me he equivocado. Definitivamente necesito muchas cosas que tienen que cambiar dentro de mí para manifestar el verdadero evangelio del reino de los cielos. Pero es que uno cree que sabe. Y qué bueno que reconozcamos nuestra ignorancia hasta tal punto que le digamos al Señor esta mañana: enséñanos de tal modo
a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que alguien reconozca su posición de ignorante y decirle: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame. El que te guía es Él, el que te enseña es Él, el que te entrega la ruta es Él.